Vamos a explicar ahora el tema 43, titulado El Mester de Clerecía, Gonzalo de Berceo, El Arcipreste de Ida. Como veis, parece un tema bastante completo. Yo de hecho tengo unas 10 páginas o así. Y es que hay que hablar del Mester de Clerecía, luego de Gonzalo de Berceo e incluso el Arcipreste de Ida, Juan Ruiz, y el libro de Buen Amor. O sea que es un tema que no tiene desperdicio y es denso, pero voy a intentar organizarlo de la mejor manera y que no se haga demasiado largo y que no tenga que verme obligado a dividirlo en dos partes. Vamos allá entonces. Como introducción, en la introducción yo metería pues que este tema remite a dos siglos, como son el 13 y el 14, y tiene como punto común el hilo conductor sería la cuadernavía, la utilización con maestría de esa cuadernavía. Aquí podemos también decir que tenemos que tener en cuenta un panorama bastante amplio de investigaciones. Aquí sí merecería la pena destacar a Rico y de Germón, con su historia y crítica de la literatura española uno de la editorial Crítica, otra historia de la literatura, pero de la Carra y Cacho, e incluso una obra del año 2000 de Uría Macua, titulada Panorama crítico del Mester de Clerecía. No podemos decir que nos basamos en esas investigaciones principalmente o en otras que tengamos nosotros ya preparadas. Y poco más, diciendo que esos dos siglos son ¿no? son la clave en el contexto, que la cuaderna vía es decisiva en esta época y en este contexto literario y que vamos a tratar ¿no? Un desarrollo de dos siglos que acaba con Juan Ruiz, el arcipreste de Ita y su libro de Buen Amor. Y poco más, o sea, una introducción breve, poniendo alguna cosa más que consideremos oportuna y poco más. Ya nos podemos introducir en el contexto histórico-social, explicando que la concepción de la Edad Media como un periodo de largo y uniforme estancamiento cultural y del Renacimiento como un súbito despertar ya hace mucho que ha sido superada, que claro, España iba con retraso en prácticamente todos los movimientos literarios con respecto a Europa, que todo lo que se cuenta aquí en España, en Europa ya había empezado, ya que los reinos españoles, creo que es algo que seguimos pagando, viven dedicados a la reconquista durante todo el siglo XII. Por eso este surgimiento de la cultura del Mester de Clerecía la tenemos a partir del siglo XIII. Esto si queremos podemos introducirlo un poco, ¿no? En la introducción, valga la redundancia, para que quede un poquito más amplia. Continúo diciendo eso, que esta concepción de Edad Media como un periodo de estancamiento, eso está superado. Eso lo podemos poner en la introducción si queremos y empezamos aquí diciendo ese retraso de España con respecto a Europa. Continuamos diciendo que cuando el ambiente se sosiega, se tranquiliza en esta reconquista, hay obviamente una recuperación económica y política que propicia la dedicación a temas culturales. Este resurgir cultural del siglo XIII se manifiesta en la creación de las primeras universidades, en la introducción y desarrollo del estilo gótico en la península. En el aspecto literario hay que destacar la época brillante de la lírica gallego-portuguesa, la aparición del Mester de Clerecía, obviamente, estamos en el tema, y la labor científica de Alfonso X el Sabio, apoyado por la Escuela de Traductores de Toledo. Por el contrario, en el siglo XIV se da, ¿no? Tenemos una época de transición y de hondas contradicciones, pero la expansión cultural que fue iniciada en el siglo anterior continúa, aunque cambia un poquito, en cierto sentido, de signo. Debido a, bueno, se crean nuevas escuelas y universidades, eso continúa, pero ahora la burguesía se afianza, tenemos este afianzamiento de la burguesía como clase social, lo que provoca un aumento de la demanda de literatura. También tenemos la importante labor cultural de Alfonso X, que empezó en el siglo anterior y que pone al alcance
O sea, pone obras, más obras, al alcance de un mayor número de lectores. Y por otro lado tenemos ya la decadencia del mester de clerecía, que, la tenemos en este siglo XIV, y de la épica, como ya expliqué en el tema 42. Y surgen relevantes personalidades literarias como el arcipreste de Ita y don Juan Manuel. En cuanto a la poesía del mester de clerecía, se desarrolló en varias fases. Primero nace, nacimiento y auge, con obras anónimas y la figura principalmente de Gonzalo de Berceo, en el siglo XIII, la aparición de una poesía realista y satírica, de la mano del arcipreste de Ita, en la primera mitad del XIV. Ahí empieza ya un poquito, ¿no?, al mester de clerecía a desviarse un poco del camino. Y tenemos también la poesía severa, representada principalmente por el libro de la miseria de Omne, o el rimado de Palacio, de Pero López de Ayala, o la desengañada, representada por los proverbios morales de Sentop. Y así cerramos el contexto histórico social, con todo lo explicado anteriormente. Punto 2. Mester de clerecía. Nos metemos ya en faena. 2.1. Concepto y problemas generales. La producción de poesía narrativa es muy rica, ¿no?, en la Edad Media, no es una época de estancamiento ni mucho menos, y está representada por los cantares de gesta. A partir del siglo XIII, los poemas narrativos cultos empiezan a utilizar por primera vez el romance castellano para una creación literaria y culta. Estos poetas de este siglo XIII se muestran ya conscientes y orgullosos de su sabiduría, a diferencia de los juglares, de los cantares de gesta. Y dado que en esta época los monasterios eran el reducto casi exclusivo de la cultura, pues suelen ser clérigos los que componen eh, en este momento. Bajo el nombre de mester de clerecía se reúne tradicionalmente a un grupo de escritores cultos que realizan su labor literaria a lo largo de los siglos XIII y XIV y que tienen como rasgo común más destacable la utilización, como ya anunciamos en la introducción, de la cuadernavía. Eh, Así podemos iniciar este concepto. No sé si he dicho que el 2.1 se llama concepto y problemas generales, pero si no lo he dicho, ya lo dejo dicho, para que quede claro. En cuanto al concepto mester de clerecía, podemos explicar un poquito la etimología y decir que mester viene del latín ministerium y que se entiende como ministerio, oficio, y significaba pues una especie de deber que tenían todos los hombres de esta época. La clerecía habla del saber entendido como ciencia, supone el conocimiento del trivium, la gramática, la lógica, la retórica, parte del quadrivium, la música, la astronomía, más la historia natural y la medicina. Así, clerecía no solo es erudición, sin más, sino que queda muy vinculado con el estudio de en las escuelas o universidades. Es decir, el poeta de clerecía viene a ser un graduado, un hombre vinculado a la enseñanza escolar. No solamente es culto, erudito, sino que es un hombre estudiado y que ha estudiado en estas escuelas o universidades. Por otra parte, el poeta del mester de clerecía tiene que dominar la lengua, no cometer faltas, conocer bien las reglas de la retórica y la métrica, y dar a todo ello un sentido moral y ejemplificador. Ahora quiero mostraros la segunda estrofa del libro de Alexandre, que fue considerada durante mucho tiempo como un manifiesto literario, y viene a decir así: Mester traigo fermoso, non es de joglaría, mester es sin pecado, que es de clerecía, fablar curso rimado por la cuaderna vía, a sílabas contadas, que es gran maestría. Es decir, el mester de clerecía tiene las sílabas perfectamente contadas, y eso es una gran maestría. En contraposición, el mester de juglaría tiene pecado. El mester sin pecado es clerecía, con pecado y con las sílabas mal contadas, y en definitiva, sin esa cultura de la clerecía, es el mester de juglaría. Eh, a ver, esto simplemente se ha considerado por muchos estudiosos como un manifiesto literario, eh, pero poco más. Es decir, no lo podemos mencionar explicando que aquí se ve claramente esta contraposición entre joglaría
y clerecía y ya está, no hay que darle mucha más importancia, ¿no? Porque no representa a todo el Mester. Se incluye en esta obra porque sí, pero no por ello ya la intención de esta estrofa del libro de Alexandre es referirse ya a todo el Mester de clerecía, sino a ese Mester en concreto, a ese trabajo que era el libro de Alexandre. A continuación, para no liarme más, vamos a analizar las características propias del Mester de clerecía. 2.2, características propias. Esa primera característica sería la separación entre clerecía y juglaría. Como cuando dice, Mester traigo fermoso, no es de juglaría. La juglaría eh, opera sobre una tradición de carácter nacional y popular y la clerecía sobre una tradición de ámbito europeo y culto. Ambas, eso sí, comparten ciertos rasgos, ya que las obras en los dos mesteres tienen carácter narrativo, han sido compuestas en verso, tienen influencias parecidas, aunque los juglares, a ver, los juglares reciben influencia clerical en los temas hagiográficos y los clérigos registran influencia del arte juglaresco en algunos temas, también en las actitudes y en los recursos que utilizan, ya que quieren redactar su obra en un lenguaje que entienda todo el mundo. Eso nos lleva a pensar que realmente estas escuelas no estaban tan distantes. Sus oficios no se identificaban, pero sí que guardaban relación entre sí. En definitiva, no hay una separación radical entre las escuelas, ¿no? Entre clerecía y juglaría, ya que tienen bastantes rasgos en común. El arte de clerecía, como característica número 2, Mesteres sin pecado, que es de clerecía, el autor del libro de Alexandre ya notifica que su oficio tiene un carácter clerical, con lo cual es un carácter eminentemente culto. El tema no será extraído de la tradición popular, a diferencia de la juglaría, y su composición se hará de acuerdo con las normas, técnicas y recursos de los clérigos, que eran los hombres de letras de la época. Característica 3, ¿no? Regularidad métrica. Cuando dice fablar curso rimado por la cuaderna vía, a sílabas contadas. Es decir, los clérigos del Mester de clerecía van a utilizar el cómputo regular de sílabas en el verso y la organización estrófica, frente a la creación más irregular, juglaresca. La estrofa adoptada, como he dicho, es la cuaderna vía, formada por 4 versos alejandrinos que riman entre sí, versos de 14 sílabas divididas estas sílabas por una cesura central que divide estas sílabas en dos hemistiquios de 7 sílabas cada uno y con una rima que ahora sería consonante. Bueno, en la práctica estos planteamientos teóricos no siempre se veían reflejados, pero sí que había una preocupación mucho más grande en el cómputo de sílabas, ¿no? En que todo estuviera correctamente medido, porque eso era lo que demostraba la maestría de los clérigos. Aunque, según he leído, la cuaderna vía no es la única estrofa, la única forma métrica utilizada en el mester de clerecía, aunque sí fue la que se utilizó mucho más en este mester. Característica número 4, el román paladino, que es el idioma en el cual suele el pueblo fablar a su vecino, como decía Gonzalo de Berceo. La lengua romance empleada por los clérigos ha de ser clara y diáfana, para que todo el mundo la entienda. Poco más, o sea, se tiene que entender por todo el mundo, al igual que ocurría con el mester de juglaría. Por eso no hay tanta diferencia, es diferente pero no tanto. Quinta característica, el dictado. Como decía Gonzalo de Berceo, en scripto ya esto. Es decir, esto consiste en la utilización o en la pretendida utilización de un texto como base para escribir. Así, el resultado es una obra que no resulta tan original, pero que demuestra, ¿no?, que si ha sido ya escrito, parece como que tiene más valor, ¿no? Esto ya ha sido escrito. No sé si por Dios o por quien sea, pero esto no lo he escrito yo, sino que esto como que me lo han dictado, ¿no? Se ha utilizado un texto previo
dictado o escrito como base para desarrollar la obra. Es una característica del Mester de Clerecía. Característica 6, el didactismo. Los autores del Mester de Clerecía no componen solamente por placer de componer. No hay arte por el arte, ¿no? Como en el modernismo. Sus fines son más prácticos, enseñar al público al que se dirigen. No debe confundirse con moralización. Sí, pretenden enseñar, pero no siempre la enseñanza es de carácter religioso. A veces tiene otro tipo de funciones esta enseñanza, otro tipo de aplicaciones. Y última característica, el auditorio. Como cuando dice Gonzalo de Berceo en Los Milagros de Nuestra Señora, amigos y vasallos de Dios omnipotente. Debido a las formas juglarescas que encontramos en estas obras, que comparte ese carácter con el Mester de Juglaría, yo he leído y tengo entendido que la transmisión también sería hecha por juglares, aunque lo componen los clérigos, pero esa transmisión la seguían haciendo los juglares. Yo creo que era muy probable que los autores entregaran a los juglares sus composiciones. ¿Para qué? Para que fueran recitadas frente a un auditorio popular. Esto es lo mismo que en la juglaría, pero en este caso las obras las componen los clérigos, se las dan a los juglares y estos la leen al auditorio que tienen enfrente, para que se transmita ese conocimiento, esa enseñanza, esa obra. Su apartado 2.3, temas y textos. A ver, pese a que generalmente se ha entendido así, los temas abordados por los clérigos de esta escuela no tienen un carácter exclusivamente religioso. O sea, no siempre la enseñanza era religiosa. Encontramos algunos temas. Los principales son vidas de santos, ¿no? Obras hagiográficas, marianas, litúrgicas, de asunto religioso diverso, pero también novelescas, épicas, didáctico-morales, incluso algunas obras misceláneas de todo tipo. La mayoría eran temas religiosos, pero no era un tema exclusivo del Mester de Clerecía, aunque pueda parecer que no. Ahora vamos con el subapartado 2.4, etapas y evolución. Se pueden distinguir dos épocas bien diferenciadas. La primera abarcaría los textos compuestos en el siglo XIII y cumpliría todas y cada una de las características que han sido mencionadas ahora mismo, estas 7 características. Y la segunda etapa recogería las obras en cuaderna vía escritas en el siglo XIV, que ya no se siguen cumpliendo, pero ya se va alejando un poquito más. En la primera época los autores tienden a la redacción de textos amplios y de un marcado carácter épico, y en el XIV los rasgos ya se van alejando de lo que yo he explicado, aunque sigue habiendo elementos en común. Se continúa usando la cuaderna vía, aunque ya va perdiendo hegemonía. El escrito base, no este dictado, ¿no? De que ya ha sido escrito antes, ya se utiliza menos. Hay un poco más de originalidad en ese sentido, o una pretendida originalidad. En muchas ocasiones el didactismo es muy difícil de encontrar. En Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, a veces no está claro si hay didactismo o hay un ánimo de que se haga lo que precisamente se dice que no se haga. Eso lo veremos en el libro de Buen Amor. Hay un mayor interés por la crítica y la sátira de la realidad del momento, y también se da cabida a contenidos líricos y dramáticos en general. O sea, ya se va alejando, se va acercando ya un poco más a lo que encontraremos más tarde, ya se va alejando de ese medievalismo. Y es que en la literatura de este siglo se da una profunda crisis de la ideología medieval. El hombre medieval tenía una visión teocéntrica del mundo, Dios estaba en el centro, pero paulatinamente se observa una mayor valoración de la vida terrena, porque el ideal de vida será poco a poco el de la burguesía. Y a esa ideología parece responder el libro de Buen Amor, por ejemplo. Ya que su autor, ¿no? Juan Ruiz, refleja un espíritu lleno de apetencias vitales, de humor, vitalismo, ya se va acercando a lo que encontraremos luego más tarde en el Renacimiento, aunque todavía estamos en el siglo XIV. Gran apartado, el 3, Mester de Clerecía en el siglo XIII. Empezamos con las obras anónimas. 3.1, Libro de Alexandre. Es una de las formas literarias
A ver, que creo que fue de las primeras ya que aparecían en lengua romance. Los códices están incompletos, pero se habla de 2675 estrofas, lo que la convierte obviamente en la obra más extensa del Mester de Clerecía. Su autoría se atribuye a Gonzalo de Berceo, aunque no está confirmado, ¿no? Sigue siendo anónima. Con respecto a su datación, lo único que es seguro es que fue escrito después del Alexandreis, que fue escrito a final del siglo XII, 1178-1182, y antes del poema de Fernán González, que fue escrito en 1250, cuyo autor lo conoce y lo cita, o sea que tiene que estar por ahí, más o menos. Yo creo que principio del XIII. La obra bebe de tres fuentes, el Alexandreis y el Román de Alexandre, y también de las etimologías de San Isidoro. El resultado de combinar todas estas fuentes es una obra coherente y unitaria y un monumento auténtico del saber medieval. El argumento del libro de Alexandre, sencillamente, es el relato de los sucesos más importantes vividos por Alejandro Magno, junto a los escollos para seguir el relato e incluso alardes de erudición, que no son muy útiles, todo entretejido cuidadosamente con el desarrollo lineal del argumento. Hay tres digresiones con funciones específicas: la guerra de Troya, la descripción de Babilonia y la descripción de Asia. Alejandro Magno es presentado como un verdadero héroe épico, pero también hay episodios fantásticos que lo apartan un poquito de los cantares castellanos y pierde verosimilitud realista. Es un relato que contiene rasgos épicos y caballerescos, pero que no ni se incluye en la épica totalmente ni en la caballería. También es cierto anacronismo, ya que el héroe es extraído del momento histórico que vivió y es situado en el medievo, y su finalidad didáctica se convierte en moralización en torno a la traición, la soberbia y el menosprecio del mundo. Y poco más que decir sobre el libro de Alexandre. La obra más extensa del Mester de Clerecía, una de las más importantes sin duda. El 3.2, el libro de Apolonio. El libro de Apolonio fue uno de los primeros textos redactados siguiendo las normas a rajatabla del Mester de Clerecía. Dos de sus fuentes principales son la Historia Apoloni, Regis Tiri y la Gesta Apoloni. El libro narra las aventuras y viajes del rey Apolonio y es un claro precedente de la novela bizantina que encontraremos en el Siglo de Oro y que será explicada en un tema más adelante, creo que el tema 49, si no recuerdo mal. El diálogo es uno de sus grandes aciertos, ya que comunica verosimilitud realista, este sí que sí, no como el libro de Alexandre, y también crea animados cuadros de costumbres medievales. Aquí predomina el conflicto interno, hay un acentuado contraste entre personajes buenos y malos, es de especial interés el personaje de Tarsiana, la hija de Apolonio, caracterizada como una juglaresa del siglo XIII, y que la crítica incluso ha visto como posible precedente de la gitanilla, de Cervantes. Con respecto a la estructura, se articula en protagonista, aventuras y finalidad. El verso es el verso alejandrino, aunque abundan algunas irregularidades. No hay una maestría aquí 100%, ni mucho menos. Hay algunas irregularidades en la métrica. Poco más, aquí dejamos el libro de Apolonio. Vamos ahora con el poema de Fernán González, punto 3.3. Se trata de la única obra de Clerecía que sí, ahora sí que sí, ocupa un tema épico 100% y además con un héroe nacional. Ha sido fechado hacia 1250 por Menéndez Pidal y su autor parece haberse basado en un cantar de Fernán González, que hoy es desconocido. Históricamente se conocen pocos datos realmente sobre Fernán González. Así que seguramente esto venga también de una tradición posiblemente popular, de oídas, ¿no? Ya que no hay muchos datos realmente, al menos actualmente, seguramente se hayan perdido, pero no tenemos muchos datos sobre quién fue Fernán González. En cuanto al posible autor, la crítica viene aceptando que se trata de un monje de San Pedro de Arlanza. Tiene un carácter, como he dicho, auténticamente épico,
pero el autor subordina los materiales épicos a intereses religiosos, por lo que su verdadera naturaleza queda un poquito oscurecida. Tiene finalidad propagandística y va dirigida a que otros emulen la generosidad del conde con el monasterio. Ahí, ¿no? Ahí deja, ¿no? Ahí se ve claramente, ¿no? Esa comentada, ¿no? En el tema 42. eh, Propaganda para que fuese la gente al monasterio. Así que mucha épica y mucha historia, pero al final lo importante es lo de siempre, el dinero, el beneficio económico. Vamos ahora con el apartado 4. Ya hemos hablado del siglo XIII, obras anónimas, vamos con la cumbre. Ahora nos metemos en la cumbre del Mester de Clerecía con Gonzalo de Berceo. Empezamos con el 4.1, personalidad y estilo. Gonzalo de Berceo es el primer poeta castellano de nombre conocido. Su educación tuvo lugar en el monasterio benedictino de San Millán de la Cogolla y se ignora la fecha de su muerte, pero se sabe que hacia 1252 aún vivía. Berceo quería servir de intermediario entre la ciencia de los clérigos y la ignorancia del pueblo. Tiene fuentes eruditas, pero escribe en romance. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo entienda, para hacerse entender. Como algunas características de su estilo, tenemos una autodepreciación, que es manifiestamente falsa, ¿no? Una falsa modestia, captatio benevolentiae, que se diría en latín. Su lengua es la lengua de la Rioja Alta, con arcaísmos, vulgarismos también, incluso catalanismo, cultismo, provenzalismo. Y ahora podemos hablar, por ejemplo, de los rasgos estilísticos de Gonzalo de Berceo. Como rasgos estilísticos, destacaremos el realismo, un marcado realismo, que está en la vida sencilla de los conventos y en su mundo religioso, afectividad, trata a sus personajes con cariño, humorismo, importancia del público, ya que Berceo pensó más en una clientela de oyentes que de lectores, presencia del autor, ya que Berceo se incluye como narrador en sus obras, se convierte en un puente entre el público y la narración, como he dicho antes, tiene verdadera pasión por la fuente escrita, lo que le da seguridad en lo que dice, la naturaleza y el mundo de los sentidos también tienen bastante importancia, esa sensación de intimidad, la naturaleza siempre está en función de algo, y como recursos literarios en sí, utiliza mucho lo que se conoce como lítote, que son negaciones que afirman, asíndeton, pero también polisíndeton, anáfora, diálogo, un elemento esencial de su estilo, el diálogo, comparaciones, hipérbatos, metáforas, alegorías, un sentido exacto de la métrica, aliteraciones, paralelismos, ¿no? Todo con propósito estético. Eso en cuanto a recursos literarios. El 4.2 ya nos podemos meter en sus textos, que su producción se divide principalmente en tres grupos. Obras doctrinales, aquí tenemos por ejemplo del sacrificio de la misa, de los signos que aparecerán antes del juicio final, obras hagiográficas, de San Millán de la Cogolla, de Santo Domingo de Silos, de Santa Oria, el martirio de San Lorenzo, y obras marianas como por ejemplo su obra cumbre, Milagro de Nuestra Señora, aunque destacamos también los lores de la Virgen, duelo que hizo la Virgen el día de la pasión de su fijo. Y bueno, ahora entraríamos a hablar detalladamente de cada una de este tipo de obras, ¿no? Cada uno de estos apartaditos. Empezamos con las obras doctrinales, que tienen un tono claramente didáctico. Por ejemplo, del sacrificio de la misa, va explicando las diversas partes de la misa, comparándolas con ceremonias del Antiguo Testamento. Con respecto a las obras hagiográficas, pues son biografías de santos, que bueno, habla de la vida del santo, los milagros realizados en vida, incluso milagros realizados después de su muerte. En la vida de San Millán de la Cogolla caracteriza al protagonista como personaje épico, porque Berceo sabía que su auditorio gustaba de este tipo de cantares de gesta. Y tenemos algo parecido con intención moral y didáctica en la vida de Santo Domingo de Silos, que el autor aquí insiste en la bondad de su personaje.
Y en la vida de Santa Oria, pues más de lo mismo. En este caso es una obra bastante alegórica, con influencia de Dante, especialmente en la visión del paraíso. Como obras marianas, pues Milagros de Nuestra Señora merece un comentario aparte. Es quizá la más conocida de sus obras, la que se ha considerado como la mejor y la que ha merecido obviamente mayor número de ediciones. Quería demostrar que María, la Virgen María, ayuda y protege constantemente a sus devotos. Hay tres tipos de milagros, en los que María premia y castiga, en los que María logra salvar a sus devotos con el perdón, y los de la conversión o crisis, que son los más significativos. Hay siempre una misma estructura, la tentación, la caída y luego el milagro, el perdón divino, que la Virgen siempre perdona a los pecadores. El amor siempre redime. En cuanto a los tópicos, tenemos el locus amoenus, el tratamiento de la fama, la muerte feliz, y la muerte feliz que indica una vida gloriosa. Y bueno, destacamos también, si acaso, los lores de la Virgen, que tiene intención didáctica, y cerramos aquí. Ya podemos pasar al apartado 5, poesía del Mestre de Clerecía, pero ya en el siglo XIV. En el siglo XIV, como ya hemos comentado, hay un panorama mucho más variado y completo. El espíritu religioso y ejemplarizante, ¿no?, del siglo XIII se va sustituyendo por un didactismo más laico. El monje poeta, que pone su obra al servicio de un monasterio, es reemplazado por el clérigo secular, que está en contacto permanente con los más diversos aspectos de la vida, ¿no?, y de la sociedad, y todo lo que eso conlleva. Podemos dividir este apartado en la primera mitad, ¿no?, 5.1, primera mitad, y luego la segunda mitad. En cuanto a la primera mitad, aquí incluimos el libro de Buen Amor. El libro de Buen Amor, lo que pasa... A ver, aquí voy a hacer un pequeño inciso. El libro de Buen Amor yo lo tengo luego en un apartado 6. Aquí podemos decir que en la primera mitad podemos incluir el libro de Buen Amor, la vida de San Ildefonso, perdón, que es una obra de carácter hagiográfico. Y aquí ya a ver, yo lo tengo desarrollado más tarde, pero aquí si queremos podemos decir 5.1, poesía en la primera mitad del siglo XIV, y como incluye el buen amor, pues podemos pasar a hablar del buen amor. Y del buen amor, pues podemos empezar, obviamente, por su autor, y hablar de la personalidad de Juan Ruiz, eh, llamado arcipreste de Hita, aunque muchos críticos dicen que no fue realmente arcipreste de Hita. Decía arcipreste de Hita, pero que no era, no era realmente así. Sabemos poco de Juan Ruiz, realmente. Tiene una carrera eclesiástica, pero no fue arcipreste de Hita. La cuestión de la autoría del libro de Buen Amor es de particular interés, ya que en teoría se realiza un planteamiento autobiográfico, ¿no?, en principio. Frecuentemente el protagonista se identifica con el narrador, lo que ha dividido a la crítica en dos posturas: los que identifican a Juan Ruiz con el protagonista y los que no. La segunda postura es la mayoritaria entre los críticos actuales, por lo que sería una autobiografía literaria ficticia. Y en cuanto a la prisión, de la que se habla en varias ocasiones, también hay dos posturas: los que opinan que es real y los que dicen que no. Yo creo que en Juan Ruiz la mayoría son invenciones, pero con una pretendida verosimilitud, aunque realmente es posible que sea todo ficticio, una fachada. Con respecto a la obra en sí, encontramos el libro de Buen Amor como la obra más original de este periodo y quizá de toda la Edad Media castellana. Es un extenso poema que mantiene en parte la métrica culta de la Cuaderna Vía, pero que tanto en espíritu como en técnica está muy alejada esta obra de la poesía clerical anterior, más con mucha diferencia. Podemos hablar aquí también, a la hora de adentrarnos en el libro de Buen Amor, en los manuscritos que encontramos, que son el de Galloso, el de Toledo y el de Salamanca. Los dos primeros son de alrededor de 1330
y es de Salamanca de 1343. El autor en todo momento tenía voluntad de estilo y por eso revisa y revisa y corrige su obra para que quede perfecta, para que quede completamente niquelada. Del texto, de hecho, se han hecho infinidad de ediciones, ha sido muy leída, es la obra más original sin duda de la Edad Media española. Eh, en cuanto a las fuentes son muy, muy, muy numerosas. Eh, Principalmente tenemos la Biblia, también influencia latina, latina medieval, influencia de la literatura francesa y castellana, y luego para episodios concretos, pues, de la serrana, pues tenemos las pastorelas provenzales, de los cuentos y fábulas, la tradición episódica medieval, de la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma, encontramos un poema francés del siglo XII como influencia principal y como fuente principal, ¿no? De la historia de Don Melón y Doña Endrina, pues vemos que es una adaptación del Pánfilus de Amore. En cuanto al aviso de Don Amor, se remonta al Ars Amandi de Ovidio. Los gozos de la Virgen vienen de las cánticas de Alfonso X y de la lírica religiosa. Los pasajes didácticos y morales vendrían de tratados morales y canónicos y filosóficos de Pedro Lombardo. Y la cántica de los clérigos de Talavera, de la literatura goliardesca, ¿no? De los clérigos goliardos. O sea, tienen influencias y fuentes a mansalva. La tradición literaria explica el esquema autobiográfico de esta obra. No hay una especie de pseudo-autobiografía erótica. También tiene influencia de los juglares, del autobiografismo exótico de Oriente. Es decir, que esta obra bebe de muchísimas influencias, de muchísimas fuentes, ¿no? Bebe de un compendio, de un cúmulo de literatura, lo que demuestra lo leído, ¿no? Que era Juan Ruiz. Con respecto a su estructura y unidad, comprende un total de 1728 estrofas, que se dividen en dos artes, el mester de clerecía, aunque con más libertad, y el carácter juglaresco, integradas por las formas líricas que iban destinadas al canto. Y luego la estructura de la obra en sí, a ver, tiene unidad, pero es un poco lío. Tenemos una parte introductoria en tono paródico, aunque se relaciona con los sermones cultos, pero es totalmente paródico el tono. Luego tenemos el relato amoroso en forma autobiográfica, que es el eje central, que mantiene la unidad de la obra. Una colección de ejemplos, ¿no? Formada por fábulas y cuentos que en sí tienen valor literario en sí mismos. Una serie de sátiras contra el dinero, los clérigos de Talavera, etcétera. Un conjunto de disquisiciones didácticas y morales sobre derecho civil, canónico, los pecados, etcétera. La paráfrasis libre del Pánfilus de Amore, un relato de tono alegórico y también una colección de composiciones líricas de carácter profano y religioso. Y aunque esto pueda hacer pensar que no, la obra estaría perfectamente estructurada y sería completamente unitaria, ¿no? Tiene una unidad como obra. De hecho, en el prólogo, el arcipreste Juan Ruiz se refiere, ¿no? Habla de su intencionalidad y de su interpretación como un todo, como un conjunto, como obra unitaria. Eh, ¿Qué más se puede decir? Por ejemplo, el relato en primera persona que tenemos sería el elemento de unión más fuerte con respecto a esta unidad. Y ya habiendo hablado de esta unidad y de esta estructura, vamos a centrarnos ahora en el arte del arcipreste, en su lenguaje, estilo, métrica. El lenguaje giraría en torno a varios elementos. En primer lugar, el realismo, ya que recoge una serie de elementos de la experiencia cotidiana, que hasta entonces no habían tenido cabida en el arte. Esto da a la obra precisamente un valor como documento de la sociedad de su época, al igual que ocurría con el Cid, por cierto. También tenemos el amor humano, el amor divino fue cantado por Berceo, el doméstico por el mío Cid y el amor humano por Juan Ruiz. También es capaz de captar el lenguaje de los amantes en toda su gama, aunque con cierto recato y pasión, ¿no? Hay muchos eufemismos para describir el encuentro amoroso y muchas alusiones
son tan veladas que no hay certeza de cómo es el desenlace, ¿no? Como que te lo tienes que imaginar. Con respecto a la mujer y el amor, en este caso, en el caso del libro de Buen Amor, la mujer ya no es solo un instrumento de placer o no, una vasalla, sino que es compañera. La mujer aparece ya como compañera. Este es el primer triunfo de la mujer en la literatura castellana e incluso en la literatura en romance. También un obvio humorismo, ironía, ¿no? Mucha ironía, mucha parodia. El arte juglaresco, como he dicho, aparece en el sentido de que Juan Ruiz escribe para ser escuchado o leído y tiene muy presente al público, al igual que Berceo. Y la muerte, ya para terminar el lenguaje, para Juan Ruiz no es liberación, sino una destrucción completamente implacable. Esto ya se aleja un poco, ¿no? de lo religioso. El estilo, lo característico del estilo es la permanente superposición de un estilo sabio, erudito, mezclado con un lenguaje bajo y popular, que es un gran acierto porque ya mezcla varios estilos, no se compromete solo con uno, sino que lo va mezclando, es una gran novedad. La métrica, ¿no? Pues de todas las estrofas, de las 1700 que tiene o así, prácticamente 1500 están escritas en cuadernavía, pero rompe esa monotonía del alejandrino, ya que alterna versos de 14 y 16 sílabas, con la regla del consonantismo, también rompe porque hay rimas asonantes. Encontramos también composiciones en arte menor. Es decir, que en vez de clerecía y todo esto, la cuadernavía ya como que la va rompiendo un poco con todo ese esquema. En cuanto a su intencionalidad y el sentido, ha sido muy discutido. Destacan principalmente dos posturas, la del didactismo y la del simple vitalismo, de alegría vital. A ver, también se puede mezclar lo didáctico y lo divertido, que se da en la mano, ya que se enseña deleitando, que es lo que quería el mestre de clerecía. Pero en definitiva, el libro de Buen Amor parece que tiene didactismo, pero muchas veces te lo explica con tanto detalle y con tantas ganas que parece que en el fondo lo que está haciendo Juan Ruiz es incitarte precisamente a que hagas todo lo que él te está contando y diciendo que está mal. Así que es una obra que tiene un pretendido didactismo, pero que confunde al personal. Aquí cerraríamos, ¿no? La primera mitad del siglo XIV. Vamos, me he centrado principalmente en el libro de Buen Amor. Vamos a cerrar este tema con la poesía en la segunda mitad del siglo XIV, ya llegando al XV. Vamos a hablar principalmente de Sem Top y los proverbios morales, una obra singular en la que confluyen dos tradiciones culturales distintas, la teología y el pensamiento hebraico y la tradición castellana. Son proverbios presentados como glosa de sabiduría y como temas encontramos la contradicción moral, el relativismo de todas las cosas y la duda metodológica. Está compuesto por coplas de 4 versos heptasílabos con una rima final pero también interna. Seguimos ahora con Pedro López de Ayala y el rimado de Palacio. Es la figura más sobresaliente sin duda de la literatura castellana de la segunda mitad del siglo XIV y una de las más destacadas de toda la Edad Media, ¿no? Junto a Juan Ruiz, a Berceo. Tiene una obra en cuadernavía que consta de más de 8000 versos, denominada Rimado de Palacio, que en realidad es un cancionero en el que se incluyen diversos poemas de asunto religioso o moral. Se alternan experiencia y doctrina, ¿no? Los exempla y los trozos autobiográficos. Como fuentes tenemos el Antiguo Testamento y entre los autores latinos a Tito Livio, principalmente, aunque también tenemos tradición mariana a través de las cánticas de Alfonso X y de Juan Ruiz, y su finalidad es didáctico-moral, principalmente. De hecho, su modo de escribir se aproxima más a finales del siglo XIII que al siglo XIV. Finalizamos, ahora sí que sí, con otros poemas didáctico-morales, como el libro de la miseria de Omne, que pasa revista a una serie de infortunios y mezquindades de la vida humana, se manifiesta una completa decadencia de aquí ya de la clerecía, y aparece exclusivamente en esta decadencia, ¿no? Por ejemplo, el verso de 16 sílabas en lugar de 14. También destacamos los proverbios del rey Salomón, donde encontramos la doctrina del desengaño del mundo y la inexorabilidad de la muerte,
que iguala a todas las clases sociales, ¿no? La muerte como poder igualatorio, que ya encontraremos también en, en Jorge Manrique. También podemos cerrar con las coplas de Joseph y las coplas de Yukuf, que pertenece a la literatura aljamiada, ¿no? De caracteres árabes y de estructura lingüística romance. Y fin, ahora sí, se ha alargado un poquito este tema, 45 minutos, tema denso, tema largo, que incluye muchísimo, pero que he intentado sintetizar y resumir lo máximo posible. Conclusiones, de conclusiones ya lo que queramos, es decir, aquí tenemos que incluir, pues, que hemos visto que el Mestre de Clerecía, pues, no es tan diferente a la juglaría, que hay una evolución del 13 al 14 bastante notable que culmina con Juan Ruiz el Buen Amor, que ya vamos acercándonos un poco más al vitalismo y del teocentrismo pasamos al antropocentrismo poco a poco, y que esta literatura, pues el libro de Buen Amor es una de las obras en lengua castellana más conocida de la historia, diría yo, y poco más, que esta obra obviamente se estudia mucho en clase, relacionamos con competencias, ¿no? De conocimiento cultural, de competencia literaria, en fin, ya cada uno aquí, es que ya no me quiero alargar más, ya cada uno aquí, como siempre digo, que se explaye y que se flipe como buenamente quiera y como buenamente pueda. Ese es mi consejo. Referencia, antes he dicho algunas, ¿no? De Germón, a ver, de Germón, Historia de la Literatura Española, de Ariel, esa básica, alguna edición del libro de Buen Amor, como la de Miguel, lo que he dicho, La Carra y Cacho, ¿no? Esa obra de Historia de la Literatura Española 1, de crítica, y poco más, y la de Rico y de Germón, que también la he dicho antes, Historia y Crítica de la Literatura Española 1. Y aquí podemos finalizar, ahora sí, el tema 43.